Feliz día, feliz día, feliz día. Vamos a empezar a leer el capítulo 7 que se llama La vida misma sostiene un espejo para nuestro despertar. Quiero compartir algunos aspectos de mi propio viaje, de mi desarrollo. Hemos hablado de la transición desde lo que llamo el despertar impermanente al despertar permanente. Como para la mayoría de la gente en mi vida, se desplegó un proceso después del gran despertar inicial que se produjo cuando tenía 25 años. Un proceso que duró unos 7 años. Ya he contado algunas de las cosas que me sucedieron, pero quiero abordar algo más que no se suele comentar en los debates espirituales. Cómo la vida misma, la vida del día a día, puede ser nuestro maestro más valioso. Voy a usar algunas de mis experiencias para ilustrar este punto. Casi desde que nací he tenido una naturaleza competitiva. Durante la mayor parte de mi existencia, esto se manifestó a través de diversos deportes. A los 13 años ya competía en las carreras ciclistas. Cuando llegué al final de la adolescencia, competía a un nivel relativamente alto. El entrenamiento y la competición se llevaba gran parte de mi tiempo, de modo que, cuando experimenté el momento del despertar a los 25 y todo un nuevo proceso comenzó en mi vida, me sorprendió. No me lo esperaba. A medida que pasaba el tiempo, tuve la sensación de que la realización que había experimentado no era completa. Podía decir que aún había partes de la estructura de mi personalidad que no estaban completamente alineadas con lo que había descubierto y con lo que sabía. Traté de abordar esto a través de mi práctica espiritual, que en aquel tiempo era fundamentalmente meditación y autoindagación a través de la escritura. Pero más allá de mis prácticas espirituales, se encuentra la vida misma. En el plazo de un año desde mi despertar empecé a contraer una serie de enfermedades que me dejaron agotado. Aquello me resultó físicamente difícil y también resultó problemático para lo que quedaba de mi estructura egótica. A lo largo de los 15 años anteriores, había construido una gran parte de mi identidad en torno a ser atleta y a estar en forma físicamente, más que el 99% de la gente que conocía. Siguiendo nuestra tendencia humana, me había elaborado una identidad en torno a ser una persona físicamente dominante. Por dominante no quiero decir que fuera necesariamente corpulento, puesto que no lo soy. Soy un individuo relativamente bajo y de constitución ligera, pero como ciclista competitivo no necesitaba ser especialmente robusto para ser dominante. Se trataba de estar más en forma que mis compañeros y había invertido gran parte de mi identidad en ello. Mientras estuve enfermo, esa identidad desapareció. Resulta difícil mantener los rasgos propios de un atleta, especialmente los de un gran atleta, cuando te marchitas en la cama. En las primeras etapas de mi enfermedad, cada vez que empezaba a sentirme un poco mejor, salía a montar en bici. Esto, por supuesto, sobrecargaba mi cuerpo y entonces recaía. Durante meses pasé de estar enfermo a intentar recuperar la forma física, enfermando cada vez más en el proceso. Finalmente enfermé tanto que tuve que guardar cama durante 6 meses seguidos. Al final de ese periodo tuve una gran comprensión. No fue lo mismo que un despertar o una iluminación, pero fue una comprensión muy importante. Me di cuenta de que ya no era un atleta. Ya no respondía a los criterios para considerarme un atleta. No era físicamente fuerte, no tenía una gran resistencia y ya no era un gran competidor. La personalidad del atleta ya no era mía. A medida que empezaba a sentirme mejor, experimenté una increíble sensación de alivio y ligereza, porque ya no tenía que ser una persona físicamente fuerte. Por supuesto, el vislumbre de iluminación que había tenido a los 25 años me había mostrado que realmente no era esa persona. Sin embargo, como suele ocurrir después de una experiencia de iluminación, la estructura del ego no había renunciado tan fácilmente. De modo que, cuando volví a estar bien, empecé a considerar mi enfermedad como un verdadero regalo, un tipo de gracia. Literalmente me redujo a algo tan débil como un cachorrito, y el proceso me liberó del mandato egótico de ser atleta. Era el alivio de literalmente no ser nadie. La enfermedad produjo en mí una sensación aún más visceral que mi realización a los 25 años. Yo no era nadie, no había nacido, no moriría y no había sido creado. Era maravilloso sentir esto, ser nadie y nada, a un nivel humano tan profundo.
Me encantaría poder decir que la caída y la disolución de la identidad egótica fue definitiva en ese punto, pero cuando empecé a sentirme mejor, comencé a hacer ejercicio. Siempre me ha gustado el ejercicio físico. Tengo un cuerpo al que le encanta ser trabajado y la actividad física es para mí un placer. Fue una gran alegría volver a montar en bici por el bosque, por las montañas alrededor de mi casa. Era aún más agradable que antes porque disfrutaba de la alegría de la actividad misma combinada con el hecho de que ya no tenía que competir. No tenía que ser físicamente formidable, podía simplemente pasear. Pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta de que no solo iba a dar a paseos y a divertirme, las salidas también habían empezado a transformarse sutilmente en un régimen de entrenamiento como si volviera a ser un ciclista de competición. Ya no era un ciclista competitivo, me había retirado unos años antes. Aún así, me entrenaba como si me preparara para una competición. Era consciente del proceso que experimentaba y me decía, sé que la única razón por la que entreno es poder reestructurar mi personalidad egoica. Era consciente de lo que ocurría, pero no lo suficiente como para soltarlo. Aún no estaba preparado para renunciar a reconstruirme. Consecuentemente, volví a entrenar como si fuera a ir a los Juegos Olímpicos, y un año después volví a enfermar y a estar postrado en cama otros 6 meses con otra dolencia grave. Una vez más, toda la identidad asociada con mi tendencia a ser el mejor físicamente salió de mi sistema y una vez más sentí un alivio asombroso por no tener que ser alguien, por no tener que verme bajo una luz particular. Después de la segunda enfermedad, nunca volví a anhelar la resurrección de mi vieja personalidad, la persona que físicamente había sido. Aún sentía alegría al hacer ejercicio, al usar mi organismo, pero esa segunda enfermedad erradicó la tendencia a establecer una identidad en torno a una imagen centrada en el cuerpo. Esto fue un gran alivio y una gran alegría. Sería maravilloso decir que podría haber conseguido esto mediante mis prácticas espirituales o a través de la indagación o de la meditación. Pero en mi caso, que creo que es similar al de mucha gente, el mayor disolvente del ego se encuentra en nuestra vida, en el tejido de nuestra existencia, en lo que ocurre en nuestra experiencia cotidiana. Esto suele pasarse por alto en el contexto de la espiritualidad. Muchos usamos la espiritualidad para evitar la vida, para evitar ver las cosas que tenemos que ver, para evitar confrontarnos con nuestros malos entendidos e ilusiones. Es muy importante saber que la vida misma suele ser nuestro mejor maestro. La vida está llena de dones. A veces es un don muy hermoso, maravilloso, momentos de dicha, felicidad y alegría. Y a veces es un don brutal, como una enfermedad, perder un trabajo o a alguien que queremos, o un divorcio. Por ejemplo, algunas personas alcanzan los mayores niveles de conciencia cuando una adicción las pone de rodillas e intentan buscar otra manera de ser. La vida tiene una enorme capacidad de enseñarnos la verdad, de despertarnos. Y sin embargo, muchos evitamos este estado llamado vida, aunque intentemos despertarnos. Lo divino en sí mismo es vida en movimiento. Lo divino utiliza las situaciones de nuestras experiencias para lograr su propio despertar y muchas veces hacen falta situaciones difíciles para despertarnos. La paradoja es que muchos seres humanos nos pasamos la vida evitando las situaciones dolorosas. Y no es que tengamos éxito, pero siempre tratamos de evitar el dolor. Tenemos la creencia inconsciente de que nuestro mayor crecimiento en la conciencia sucede en los momentos hermosos. Ciertamente es posible que haya grandes avances de conciencia en los momentos hermosos, pero yo diría que la mayoría de la gente crece más en los difíciles. Esto es algo que muchos no quieren reconocer, que nuestras mayores dificultades, sufrimientos y dolores son un tipo de gracia despiadada. Si estamos listos para ellos, son competentes, son componentes potentes e importantes de nuestro despertar. Si estamos preparados para afrontarlos, podemos ver y recibir los dones que nos ofrecen, aunque a veces parezca que dichos dones se nos imponen. Tanto si la circunstancia es una enfermedad como la muerte de un ser querido, un divorcio, una adicción o problemas laborales, es importante afrontar las situaciones de la vida para ver los regalos que ponen a nuestra disposición. En mi caso, me gustaría poder decir que después de las 2 enfermedades que experimenté, mi estructura egótica se disolvió completamente,
que ya no intentaba recomponerse y que yo existía en la clara luz del ser en todo momento y situación. Por desgracia, mi karma no parece ser tan puro. Iban a venir muchas más situaciones complicadas, de hecho, más de las que podría haber imaginado. Después de mi primer despertar, uno de mis maestros me dijo algo que en aquel momento me pareció muy extraño. Podía ver que mi maestra estaba contenta por lo ocurrido y reconocía que me había sucedido algo significativo. Sin embargo, en la misma reunión me advirtió que tuviera cuidado con ciertas cosas. Básicamente me dijo, estas son las maneras en que puedes deshacerte de tu realización, las formas de evitar la verdad que has alcanzado. Así es como puedes volver a dormirte. Cuando cuento esta historia, la gente siempre me pregunta, ¿cuáles eran esas maneras? ¿Qué te dijo exactamente tu maestra? Pero yo tengo la sensación de que me hablaba de cosas específicamente mías, no son necesariamente universales. Lo divertido es que mi maestra me dijo 4 o 5 cosas concretas ante ante las que debía mantenerme alerta. Y solo muchos años después me di cuenta de que había ocurrido cada una de las cosas de las que ella me había advertido. Acabé por hacer todo aquello con lo que ella me había pedido que tuviera cuidado. Y por supuesto sobreviví todo ello. No es que estuviera mal hacerlo, de hecho, al pasar por ello, pude ver lo necesario que era que experimentara esos errores. Una de las mayores advertencias que me hizo mi maestra me sonó muy extraña en aquel momento. Me dijo que tuviera cuidado porque mucha gente que estaba a mi nivel se encontraba con alguien, se enamoraba y se iba a viajar con esa persona para evitarse a sí misma. En aquel momento pensé, ¿a qué puede referirse? Lo que decía me parecía muy extraño y específico. No solo conocer a alguien, sino enamorarse e irse de viaje. No parecía encajar con mi contexto en absoluto. Sin embargo, unos 4 años y medio después, conocí a una mujer. Fue una de esas situaciones en la que la relación es como un velcro. Todo lo que había en mí, que todo lo que había en mí que estaba necesitado o que era adicto o insalubre, encajaba perfectamente con aquella persona. Todo lo que ella tenía dentro que no era saludable encajaba perfectamente con lo que no era saludable en mí. La relación se estableció en torno a algunas pautas muy inconscientes. No te contaré toda la sórdida historia, pero lo cierto es que nos fuimos de viaje al extranjero y esta relación fue, de hecho, increíblemente difícil. Activó toda mi neurosis de una manera extrema y sufrí de un modo que no podría haber imaginado. La relación fue un desastre y al pasar por ella me convertí en un náufrago emocional. En algún momento me di cuenta de que la situación era una locura. ¿Qué estoy haciendo? Pensé. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Y cómo voy a salir de esta? En ese punto empecé a ser consciente de algo importante. Una vez más me había metido en una situación imposible por no ser sincero conmigo mismo. Me había dejado llevar por el deseo y el apego y no había sido honesto con respecto a lo que sucedía. Me di cuenta de que la única vía de salida era empezar a ser radical y profundamente sincero conmigo mismo y a tomar total responsabilidad en el lugar donde me hallaba. Vi que la única manera de hacerlo era soltar todas las imágenes que tenía de mí mismo, porque cada imagen de mí mismo, tanto si me creía una persona buena, útil, agradable, despierta, sabia o estúpida, formaba parte de lo que me había conducido inconscientemente hacia esa situación. La única manera de salir de aquella relación era empezar a soltar todo lo que me había llevado a ella. Y lo que me había llevado a ella eran las distintas percepciones que seguía teniendo de mí mismo en el plano egótico. La única vía de salida era soltar la persona que quería ser. Como he dicho, no te aburriré con los detalles, pero a lo largo de este proceso se produjo una disolución más profunda y extraordinaria de la identidad egótica que las que había experimentado antes. No fue una disolución como cuando te sientas a meditar y tu identidad se disuelve en un maravilloso estado de presencia. Era más como si alguien arrancara capas de mí, una por una. No tenía nada de ceremonial. No fue agradable, no fue placentero, no fue fácil. La existencia puso delante de mí un espejo y lo sostuvo allí para que no pudiera evitar mirar ni un segundo. Sin duda, esta fue la época más difícil de toda mi vida. Sin embargo, gracias a este proceso finalmente estuve dispuesto a soltar todo lo que pensaba que era.
Fui capaz de soltar todo el sentido de identidad que pudiera surgir, tanto si era una identidad maravillosa o terrible, útil o inútil. Finalmente, al permitir que la experiencia me despertara, que me devolviera a la sobriedad, fui capaz de fluir. La relación y la ruptura subsiguiente me llevaron a tocar fondo emocionalmente. Me sentí exprimido como un limón. Todo el sentido de identidad había sido extraído de mí, pero a través de esta experiencia también empecé a sentir que sucedía algo asombroso. Comencé a sentir la libertad que surge cuando se extrae el condicionamiento kármico de nuestro sistema. En el despertar que tuve a los 25 años, me di cuenta de que yo no era mi cuerpo, mi mente y mi personalidad. Me percaté de que todo era un sueño, pero no me había dado cuenta de que aunque sepas que no es más que un sueño, todavía tienes que lidiar con él. Si el cuerpo, la mente y la personalidad siguen divididos, si aún hay conflictos sin afrontar en tu sistema, habrá un tirón gravitatorio para llevar la conciencia al estado del sufrimiento. Vi que lo que ocurre en el cuerpo y en la mente en definitiva no se puede evitar. Tenemos que lidiar con todo, tenemos que examinarlo todo. Si quería encarnar mi realización, si deseaba vivirla plenamente, este proceso, por difícil que fuera, era uno de los más importantes de mi vida. Era como pasar por esos procesos de enfermedad que he descrito. Al acabar, volví a sentir que no era nada ni nadie. Y esto no era únicamente en el plano absoluto o del despertar, sino también en el encarnado como ser humano. Sentí dentro de mí cómo es no ser nadie, no ser nada, cómo ser humano. Es posible que suene negativo, pero cuando se siente con plenitud es extraordinariamente positivo, te hace humilde en el sentido más positivo y hermoso de la palabra. Te cuento esto porque todo el mundo tiene su propia historia. Todos contamos con una manera en que la vida trata de sostener un espejo, exprimir y extraer de nosotros nuestro yo condicionado. El apego, todas nuestras creencias, ideas, conceptos e imágenes propias. Si estamos dispuestos a mirar, veremos que la vida siempre está en proceso de despertarnos. Si no estamos en armonía con la vida, si trabajamos en oposición a ella, el viaje suele ser duro, como mi propia existencia atestigua. Si no estamos dispuestos a ver lo que la vida trata de mostrarnos, continuará incrementando la intensidad hasta que estemos dispuestos a ver lo que tenemos que ver. En este sentido, la vida misma es nuestra mayor aliada. Decir que ella es tu mejor maestra es casi un estereotipo espiritual. Los discípulos afirman con la cabeza como si supieran lo que eso quiere decir, pero solo podemos saber lo que significa cuando hemos pasado por ello, cuando hemos permitido que la vida sostenga ante nosotros un espejo para poder vernos con claridad. Pensar que la iluminación solo aporta experiencias maravillosas es engañarse. Sí, existen casos en los que uno experimenta un despertar espontáneo y esa persona no tiene muchas tendencias kármicas que examinar. Sin embargo, esto es poco común. En la mayoría de los casos, el camino hacia la iluminación no es un camino de rosas. Tenemos que reconocer esto porque de otro modo únicamente nos vamos a permitir ir hacia lo que nos gusta, eso que sustenta la imagen que tenemos de cómo debería ser el camino hacia el despertar. Para la mayoría de la gente, el camino del despertar tiene momentos maravillosos, momentos y realizaciones profundas, pero también es costoso. No es que la mayoría de las personas tienen en mente cuando dicen que quieren la iluminación. Lo cierto es que casi todos los que dicen que quieren despertar en realidad no lo desean. Quieren su propia versión del despertar. Lo que realmente buscan es ser muy felices dentro del sueño. Y eso está bien, si es hasta ahí hasta donde uno ha evolucionado. No obstante, el impulso sincero y real hacia la iluminación es algo que va mucho más allá del deseo de hacer que nuestro estado de sueño mejore. Se trata de un impulso que está dispuesto a sujetarse a cualquier cosa que sea necesaria para despertar. El auténtico impulso hacia la iluminación es esa oración interna que pide cualquier cosa que nos lleve a un despertar completo, independientemente de si acaba siendo maravilloso o terrible. Es un impulso que no pone condiciones a aquello por lo que tenemos que pasar. Este verdadero impulso puede ser un poco atemorizante porque cuando lo sientes sabes que es real,
Cuando has soltado todos los condicionamientos, cuando has soltado cómo quieres que sea tu propio despertar, cómo quieres que sea tu viaje, has soltado la ilusión de controlar. No quiero establecer la idea de que el despertar tiene que ser difícil. Incluso eso es una ilusión, una imagen. El despertar en sí no tiene por qué ser difícil, pero la transición del despertar impermanente al despertar permanente a menudo exige más de nosotros de lo que podemos imaginar. De hecho, tenemos que estar dispuestos a perder todo nuestro mundo. Esto puede sonar romántico cuando lo oyes por primera vez. Oh, sí, firmo. Estoy dispuesto a perder todo mi mundo. Sin embargo, cuando todo tu mundo empieza a venirse abajo y comienzas a emerger de estados de negación increíblemente profundos, la cosa cambia completamente. Es algo más real y que requiere más valor. Es algo por lo que algunos están dispuestos a afirmar y otros no. No hace falta que tengamos ninguna imagen de lo que se necesita para despertar, de si va a ser fácil o difícil. Es posible que sea fácil y difícil a un tiempo. Puede ser cualquier cosa que imagines o muchas cosas que ni te imaginas. Este es el peligro de dar esta enseñanza, de que cuente mi propia experiencia o de decir que pueden ocurrir ciertas cosas en el camino. La mente puede tomarlo y decir, oh, la vida tiene que ser muy complicada para que yo llegue al despertar, tengo que pasar momentos difíciles. Esto no es necesariamente así. Lo que sí has de estar dispuesto a hacer es encontrarte contigo mismo y afrontar tu propia incertidumbre. Pero, ¿cuántos de nosotros queremos entrar en la incertidumbre, en lo desconocido y en lo incontrolable? Tal vez más de los que crees. Cada vez encuentro más gente que está dispuesta a emprender este viaje, este camino a ese lugar donde en realidad ya hemos estado y siempre estamos. Este viaje no tiene que ver con llegar a ser algo, tiene que ver con no convertirnos en lo que no somos, con dejar de engañarnos a nosotros mismos. Finalmente, el proceso es paradójico. Acabamos donde siempre hemos estado, solo que percibimos ese lugar de un modo completamente diferente. Nos damos cuenta de que el cielo que todo el mundo busca es donde siempre hemos estado. Una cosa es decir que todo ya es el cielo, que todo el mundo ya está despierto, que todo el mundo ya es el espíritu. Como dijo un sabio maestro Zen hace mucho tiempo, ¿de qué te sirve saber eso si no lo has probado? Una vez más, lo que se necesita es cierta honestidad. Todo ya es intrínsecamente completo, ya es plenamente el espíritu. Ya somos todo lo que podemos llegar a ser. Ahora la pregunta es, ¿lo sabemos? ¿Lo hemos realizado? Si no lo hemos realizado, ¿qué es lo que nos hace percibir de otra manera? Y si lo hemos realizado, ¿estamos viviéndolo? ¿Estamos plasmándolo? ¿Está funcionando en nuestras vidas? Y así, uno de los pasos más importantes es estar de acuerdo con tu vida, de modo que no te alejes de ti mismo en ningún sentido. Y lo asombroso es que cuando ya no nos alejamos de nosotros mismos, encontramos una gran cantidad de energía, una gran capacidad para la claridad, la sabiduría, y empezamos a ver todo lo que necesitamos ver. Bueno, hasta aquí el capítulo 7 de El final de tu mundo. Comentarios sobre la naturaleza de la iluminación del maestro Adyashanti.